Vamos a continuar con nuestra clase acerca de cómo vivir en libertad a través de la gracia, y estamos viendo la epístola a los Gálatas, y en el capítulo 4 vamos a continuar. Hemos comenzado y vamos a ir terminando, vamos a terminar este capítulo. Dice: pero también digo, verso 1, entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta ahí voy a leer en un momentito, vamos a continuar nada más resumiendo. Aquí en el capítulo 4 dijimos la semana pasada que Pablo está presentando a la humanidad como un niño inmaduro. Sí, hemos hablado de que mientras el niño estaba en manos siendo cuidado por un ayo, sí, en un momento dado el ayo, como dice a finales del capítulo 3, tuvo que ponerlo en manos del verdadero maestro, para que el maestro pudiera continuar la vida o pudiera continuar la instrucción, y que este niño madurara. Y ahí nos quedamos hablando un poquito de esto, y vimos que desgraciadamente la inmadurez lleva a estar limitados, a quedarnos sin recibir verdaderamente la herencia que tenemos, porque no conocemos lo que abarca nuestra herencia. Y les comenté acerca de Juan capítulo 8, cómo en la familia puede haber, puede vivir tanto el hijo como el esclavo, solamente que el único que tiene la seguridad de su herencia, tanto presente como futuro, es el hijo. El esclavo llega en un momento que se cansa, como no puede crecer, como no puede avanzar, se va de la casa. Y dijimos que aquí es, en esta parte, Pablo menciona que aquellos que se han limitado a vivir por estatutos y por lo que establece una ley o establece el hombre, viven limitados y no saben la herencia que han recibido. Y dice aquí en el punto 1: el heredero, al ser niño, de nada difiere del esclavo. También esto es cierto con un nuevo creyente. Tenemos que aprender a madurar. Ya no estamos, ya no podemos vivir en una limitación, sino ahora tenemos que entender lo que abarca nuestra herencia. ¿Qué es inmadurez? Como la de los Gálatas, produce y coloca en la categoría de esclavitud. La diferencia entre libertad y la esclavitud del pecado, entonces lo vemos así: la diferencia no solamente es recibir por gracia la redención de nuestros pecados a través de Jesucristo, sino también la diferencia la hace vivir y conocer y vivir en las promesas de parte de Dios. Leímos en el capítulo 8 de Juan que dice: le dijo Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si no tenemos ese conocimiento, verdaderamente no vivimos en esa libertad. ¿Quiénes entonces son los hijos o los niños espirituales? Dice, les puse esto: la palabra que se usa aquí denota un niño pequeño, como un bebé o un niño en su primera infancia. Es lo que está diciendo, que mientras es niño, no de nada difiere del adulto. Niño aquí la palabra se usa para un niño pequeño, como un bebé, un niño en su primera infancia, que no puede hablar bien, que son inmaduros intelectual y moralmente, en contraste con los que ya han crecido. Para esto quiero que me acompañes una escritura en Corintios, Primera de Corintios, un poquito antes. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios capítulo 3 verso 1. Primera de Corintios capítulo 3 verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, dice, como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Ya había mencionado esto Pablo,
que desgraciadamente por no madurar en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de lo que es nuestra herencia, sí, nos quedamos en ese nivel de niños espirituales inmaduros. Un poquito más adelante, en el capítulo 14 de aquí de Primera de Corintios, capítulo 14, lo vuelve a mencionar, y este es a otro tipo de gente, a otras iglesias, les menciona capítulo 14, verso 20, y les vuelve a decir, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No tiene nada en contra de los niños. Quiero que vean esto. Estamos hablando en el área espiritual. ¿Sí? Dice, sí, en el área de dependencia a Dios, en el área de fe, de creer, tienen que ser como niños, porque el ejemplo puso Jesucristo siempre a los niños como ejemplo de sencillez, de humildad, de dependencia. Pero aquí está hablando que no sean como niños quedándose en una limitación, porque esa limitación los lleva a estar expuestos y vulnerables a toda la resistencia y a todas las mentiras que están a su alrededor. Muchas veces esta es la causa de que mucha gente se desvía de las cosas del Señor, ¿sí? Son aquellos entonces que son inmaduros espiritualmente. ¿Cómo trata con los niños pequeños? Número uno, según el verso 2, seguimos aquí. ¿Cómo es que se trata con niños pequeños? Se pone bajo tutores y cuidadores, administradores que controlan la propiedad y la dirección de la casa. Eso es un cuidador, ese es un tutor. Ahora, ¿cómo trata Jesucristo? No es que quiere que cuando nosotros recibamos a Cristo inmediatamente ya seamos personas maduras. No, Jesucristo siempre ha hecho esto a nuestra vida, siempre ha sucedido esto en esta forma. Tú recibes a Cristo y dice el Señor nos pone bajo cuidadores. Es ahí donde se lleva a cabo el discipulado uno a uno. Cuando venimos a Cristo siempre necesitamos la dirección de una persona, alguien que pueda ser un padre espiritual, un discipulador para nuestras vidas. Sí, hay un tiempo donde yo necesito que me vayan empujando, necesito a ese ayo que me ayude un poco, que me diga, mira, por esto sí, esto no, ve lo que dice la Escritura. Sí, eso no hay duda y no se cuestiona eso, pero dice que va a llegar el momento donde esos guardianes y administradores cumplen su función y después cuando el Padre lo marca, tú y yo ya no podemos vivir toda la vida en esa condición, ya tenemos que madurar a través de mi esfuerzo y a través de mi esfuerzo en el buscar al Señor, en el ¿cómo se llama? En el consagrarme a Él, en el comprometerme con Él. Ya no tengo que depender de una persona como tal. Y aquí lo dice en el verso 2, por lo cual asimismo, en el verso 2 inmediatamente dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Eso es una realidad. ¿Cómo se trata con los niños? Se les pone bajo alguien que los cuide, les ayude, les aconseje por un tiempo. Número 2, los llama a ser diligentes y a oír y aplicar la verdad bíblica, ¿sí? No nada más los llama a estar en cuidado, sino también a aprender, a madurar, ¿sí? El llamado de Dios para todos es la enseñanza y el discipulado, no que se queden limitados. Yo quiero que veas una escritura aquí adelante en Hebreos capítulo 5, verso 14, 5:14, leo así. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido son los que alcanzan madurez. Ese es el anhelo y el deseo de Dios, que todos sus hijos alcancen madurez y reciban ese alimento que les va a crear en ellos no solamente un crecimiento espiritual, sino van a tener discernimiento, van a poder personalmente discernir poco a poco cuál es la dirección que Dios les está dando, van a poder escuchar la guía del Espíritu Santo, van a poder responderle al Señor sin necesidad que alguien se los diga, porque no necesitamos caer en rudimentos de hombres, sino podemos responderle a Él por el compromiso que vivimos, porque somos hijos maduros, maduros. Dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Padre es el que determinó el tiempo para que viniera el Hijo.
Él dijo que la etapa de los tutores, la etapa de los administradores para todo el pueblo de Israel en ese entonces, que llevaban un seguimiento por la ley, ya había concluido y ahora venía la etapa del verdadero maestro. Lo vimos la semana pasada. Iban a pasar de las manos del ayo a las manos del verdadero maestro, que era el didáscalos. Les dije más o menos de esa manera. Sí, iban a pasar de manos de uno al maestro, verdadero maestro. El hombre tiene que darse cuenta en qué etapa vive. Nadie te va a decir en qué etapa vives, sino tú mismo te vas a dar cuenta. Si todavía vives condenado, todavía vives temeroso de cumplir algo que el hombre te está pidiendo, pero no hay una respuesta tuya a lo que Dios está diciendo, entonces quizás necesitas ya madurar y pasar de la etapa del ayo a la etapa del maestro. Vivir por la gracia, vivir libre, vivir en esa consagración al Señor. ¿En qué etapa estamos viviendo? ¿Sí? La ley, estar bajo la ley es seguir una enseñanza rudimentaria. Ay, a mí me encanta que me digan qué hacer, cómo hacer. Y hay veces que vienen a consejería a mi vida, a mí, y me dicen, oye, ¿me puedes decir qué es lo que Dios quiere de mi vida? Le dije, pues, ¿yo quién soy? ¿Estás buscando a Dios? No. ¿Y lees la palabra? No. ¿Cómo crees que yo te voy a decir lo que Dios quiere de tu vida? Es que tú estás más cerca de Dios. No es cierto. Esa es una idea que tiene mucha gente. Todos podemos estar tan cercas como deseamos. Simplemente hay que buscarlo, porque dice que a través de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia y socorro para el oportuno, misericordia para el oportuno socorro. Es cuestión de que nosotros lo anhelemos. Nadie está más separado o nadie puede estar más separado o más cerca, sino depende de cada uno lo que quiera hacer. ¿Estamos de acuerdo? El vivir bajo la ley, que alguien les diga, a mí yo quisiera que me dijeran exactamente qué hacer, es vivir limitado. Y resume todo esto para que entendiéramos y recordáramos lo que Cristo ya hizo. Si tú te das cuenta, verso 5 dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y resume lo que ahora somos, reconociendo que ya vino el verdadero maestro, verso 4, y dice, esto ha hecho el verdadero maestro. Y te lo puse como resumen aquí. El creyente tiene que reconocer lo que ya sucedió con la venida de Jesucristo. Inciso A o número 1, Cristo vino como hombre 100%, nació de mujer como los seres humanos, el verbo se hizo carne, pero de Padre divino. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, ¿sí? Nacido de mujer y conforme a la ley. Muy bien. Número 2, nació bajo el sistema de la ley. Él cargó la maldición de la ley, no porque la ley fuera maldición, sino porque todo mundo que trataba de cumplir o de agradar a Dios por la ley caía en esta verdad: no puedo. Y eso lo llevaba a vivir en maldición. Cristo por eso pagó por nosotros. Él fue el sacrificio perfecto y pagó por todos nuestros pecados y llevó la maldición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Número 3. Vino a redimirnos, a comprar la libertad a los esclavos de la maldición de la ley. O sea, vino a redimirnos, a traernos esa vida espiritual. Vino así entonces a darnos por adopción la categoría de ¿qué? De hijos. En Dios no hay ni sobrinos ni nietos. Todo aquel que recibe a Jesucristo y esa redención, sí se convierte en hijo. Hijos adultos, con la edad, los derechos y la autoridad legalmente hablando. Dios no nos limita y no dice, pues tú vas a ser un niño y no vas a tener todo porque eres muy inmaduro espiritualmente. Él dice, mi anhelo desde que te llamé era para que fueras un hijo heredero del reino de los cielos. Y no nada más para algunos, sino Él nos llamó para que fuéramos sus hijos, herederos de todo lo que Él tenía. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros nos ponemos en la posición de pequeños, de débiles espiritualmente. Por eso Pablo cuántas veces dijo, ay ustedes, otra vez les tengo que dar lechita porque no entienden. Yo me pongo a pensar, el Señor cuántas veces pensará, ¿cuándo crecerán mis hijos?
Pero sabes una cosa, vivimos por la gracia y Él nunca se va a cansar de nosotros. Amén. Muy bien, vino a darnos su espíritu, lo derramó en nuestros corazones, ¿sí? Nos dio la naturaleza divina. No que yo me la merecía, sino que Él me la dio. Dice, y la esperanza, dice capítulo 5 de Romanos 5, no vayas ahí, te lo voy a leer. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él derramó su amor y por su espíritu fui adoptado, nací del espíritu y ahora como hijo he recibido esa herencia de ser su hijo. Y dice en punto número 6, vino a otorgarnos una relación más cercana y afectuosa con el Padre al grado de llamarlo papito. Abba Padre significa papito. En otras palabras, papito es un término tan de tanto cariño, de tanto afecto, que en esa intimidad con Él podemos estar, podemos venir y podemos vivir. Si tú no amas a tu padre, no vas a llegar a decirle, ay, mi papito tan lindo, tan precioso, ¿verdad? ¿Y cuántas veces ustedes nos hemos enojado con nuestros padres terrenales y lo último que queremos decirles es papito amado, ¿verdad? No se hagan, ¿verdad que sí? Pero dice que aquí, a través de Jesucristo, aún a pesar de cómo me porto y aún a pesar de cómo soy, puedo llegar con ese afecto, intimidad, a decirle, papito. Ahora entiendo por qué dice la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, con esa libertad, porque somos sus hijos amados. Y yo puedo decirle, Abba Padre, papito, te amo. Y termina diciendo, vino a hacernos herederos, legalmente coherederos con Cristo. ¿Qué hice para merecer eso? Nada. Mira, Romanos 8, rapidísimo vamos a esta escritura. En Romanos 8, nada más quiero que veas lo que significó para el Señor darnos el privilegio de ser sus herederos. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15, ¿lo tienen ahí? Dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino, dice, que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Qué clamamos? Abba Padre. Verso 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, herederos. Verso 17, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que verdaderamente vivimos conforme a lo que es su voluntad, aunque pasemos por cualquier cosa. Yo soy una heredera de esa herencia. Yo recibo esa herencia, no por lo que haya hecho, sino por lo que Él hizo en mí. ¿Estamos de acuerdo? Legalmente somos declarados hijos, ya no somos esclavos, sino soy legalmente declarado como un hijo maduro. Ahora, que no muestre la madurez es otra cosa, pero estoy en proceso. Yo no me conformo con menos. Yo no quiero vivir otra vez limitada. Y sigue diciendo, dice aún en la Biblia, dice exhortación contra volver a la esclavitud. Yo no sé qué título tienes al comenzar el verso 8. Entonces Pablo sabía, sí, que querían volver a vivir en esclavitud. Entonces dice, llamados a no volver a estar en servidumbre. Verso 8, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ay, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Les dice, ¿entienden lo que es ser hijos que han sido adoptados para vivir en una herencia de libertad? Y dicen, ajá, pero no sabemos por qué estamos volviendo otra vez a esclavizarnos. Y entonces ahí les hace reflexionar. Nadie, les dice, nadie puede conocer a Dios por medios humanos. La única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo, de su gracia derramada por nosotros, ¿sí? Nunca vamos a poder buscar a Dios. Miren, nunca voy a poder buscar a Dios si no reconozco porque primeramente Él ya me encontró.
Te lo vuelvo a decir otra vez. Nunca vamos a poder buscar a Dios si primeramente no entiendo que Él ya me encontró. El que tomó la iniciativa es Él. Tú lees Juan capítulo 15, verso 16 y dice, ustedes no me eligieron a mí, ustedes creen que estuvieron buscándome. No, yo los busqué desde que los concebí, desde que los formé. Estoy buscándolos a ustedes porque yo tengo un propósito para sus vidas. Y les dice a los Gálatas, ¿qué pasó? En tu vida pasada, sí, en tu vida pasada, por supuesto, muchos vivimos por ignorancia, adorando a lo que no son dioses, sino más bien son ídolos o son demonios que nos tenían atados, sí, pero esa era nuestra vida pasada. Y eso es una realidad, por ignorancia vivimos en maldición, ¿estamos de acuerdo? Yo me pongo a pensar, ¿cómo no supe esto antes? Yo conocí a Jesucristo hasta los 20 años. O sea, hace apenas unos cuantos. Y yo decía, ¿cuánto hubiera yo deseado conocerlo desde niño, desde niña? ¿Por qué? Porque vivía limitada y esclavizada. Y por eso Pablo les lleva a reflexionar en el verso 9, ¿sí? ¿Por qué quieren volver a lo de antes? ¿Por qué quieres volver a lo de antes? Si ahora tu vida, por gracia, dice, ellos ya conocen a Dios, ya conoces a Dios. Ya se te predicó, ya vives en una libertad. ¿Por qué quieres volver a lo de antes si ya conoces a Dios? Ya no puedes decir que lo ignoras. Además eres conocido por Dios. Ya te ha mostrado el Señor su gracia, su amor. No te limites nuevamente a vivir en esclavitud del qué dirán, de cómo no puedo, de lo que piensan los demás. Conoce lo que piensa el Señor, que es tu dueño y Señor. Ya no vivas en esa limitación. Antes sí vivíamos por ignorancia en el error, pero ya no estamos ignorantes. Ahora conocemos a Jesucristo, ¿cierto o no? Ya no podemos decir, no lo supe, no quise saber, lo que es otra cosa. ¿Sí? También dice en el verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. En otras palabras, fíjate lo que está diciendo, reconocen los tiempos y fiestas tradicionales. ¿Ustedes lo que quieren? Es no cambiar, es sentirse seguros. Miren, a veces por ignorancia la gente tiene un pie en el Señor y otro en el mundo. Sí, yo le estoy siguiendo, pero tengo que cumplir con la familia y con las tradiciones, ¿verdad? Y lo que hacen esas tradiciones, dándoles lugar, es que me atan, es que me limitan. A veces es como cuando van en las manifestaciones, ¿verdad? Y va todo un grupo de gente y por ahí se les ocurre entrevistar a los que van para atrás. Le dice, oiga, ¿y usted por qué va en la marcha? Pues no sé, me invitaron. Y ahí está. Dice, eso es lo que más o menos le está diciendo Pablo. Ustedes conocen los días, conocen las fiestas solemnes y no faltan, no, o sea, es bien fácil seguir patrones humanos y creer que estás bien. Pero en la realidad no vives en libertad, porque te sientes mal si no cumples con tales cosas. El Señor no te está pidiendo que cumplas por ese quedar bien o por ese compromiso humano. Dios quiere que cumplas porque de corazón deseas hacerlo agradable a Él. Por eso les dice en el verso 10, guardáis los días y los meses, pero me temo, dice, de vosotros que haya trabajado en vano. Pero me temo que todo lo que han recibido, ¿sí?, haya yo trabajado en vano. ¿Por qué? Porque miren, se están limitando. Dice, me temo que habiendo comido de un banquete delicioso en la presencia del Señor, por una intimidación o una mentira, digas, esto fue muy bonito, pero ¿cómo me siento a gusto aquí en lo que yo hacía y la tradición? Todavía hay esta mentalidad, vámonos, es domingo, hay que ir a la congregación. No vengas si tienes esa actitud. No es hay que ir, sino es, Señor, tengo un anhelo de escuchar tu voz, de alabarte y regocijarme con todos. Los que caían en esa tradición era hay que cumplir porque es domingo. Pero los que vivían en la libertad y en la gracia decían, yo deseo porque necesito estar en la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta la diferencia? Me temo que he trabajado en vano. Porque bien padre, conocen los días, los meses, todas las fiestas, todo. Pero están cayendo en legalismos.
Están cayendo en legalismos. Punto número 4, dice en el verso 11. Me temo por vosotros que haya trabajado en vano. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Me temo que caigan otra vez en el error. Ahora reflexionen. Miren, ¿cómo llegué yo a ustedes? Piensen un poquito, ¿cómo llegué? ¿Qué es lo que sucedió desde el principio? ¿Por qué? ¿Cómo es que alcanzaste? ¿Cómo es que te has gozado en los tiempos de alabanza y adoración? Piénsale un poquito, ¿cómo es que te has gozado en momentos específicos donde Dios ha hecho algo por tu vida? Reflexiona, ¿dónde quedó todo eso? ¿Cómo fue en el principio? Y él les empieza a preguntar, pero en un tono tan hermoso, dice en el verso 12, os ruego, hermanos. Fíjate, os ruego, en otras palabras, por favor, estoy preocupado por ti. Mira, yo te voy a pedir un favor, les dice. Yo no me quiero poner como ejemplo de perfección, pero aprendan de mí, dice el verso 12. Os ruego, hermanos, que hagáis como yo, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. En otras palabras, vean cuál es mi testimonio. Si de algo te sirve, ve mi testimonio. ¿Qué pasó? Yo tuve que renunciar a toda estructura humana. Yo tuve que renunciar a toda religiosidad. Me costó 14 años el quitarme yo del trono para poner a Jesucristo. No se estaba poniendo como ejemplo de perfección, no. Sino dijo, háganse como yo. Vean lo que yo hice. Olviden eso. Traten de cambiar. No se dejen llevar por la ignorancia. Eso fue lo que sucedió conmigo. Y dice en el verso 13, pues vosotros sabéis que ¿a qué causa? Por causa de una enfermedad del cuerpo, verso 13 estoy leyendo, os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque yo os doy testimonio que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Les dice, miren, reaccionen, miren lo que está pasando. Abran sus oídos espirituales y sus ojos. Yo llegué a ustedes por causa de una enfermedad. Y cuando yo llegué, ustedes dijeron, trae un mensaje de verdad, y creyeron en ese mensaje de verdad. Dice que llegó por una enfermedad. Aquí es donde habla la palabra del aguijón que estaba atacando a Pablo. Se dice que cuando llegó a esa zona para compartirles, él llevaba, a lo mejor estaba enfermo de malaria, pero probablemente también de los ojos. Cuando vio el resplandor de Jesucristo, sí, le afectó tanto a los ojos que por eso dice, yo sé que si hubiera sido posible, hasta los ojos me hubieran dado. Pero también dice que pudo haber sido que le daban ataques epilépticos, porque en el verso 14 dice, no me desechasteis. ¿Sí? Esa palabra desechasteis o no me resististeis era porque lo que hacía la gente cuando veía a una persona que le daban ataques, los rechazaban, hasta les escupían, no sea que ese espíritu que les llevaba supuestamente a tener esos ataques se les pegara. Entonces dice, me vieron con problemas, me vieron con situaciones difíciles, pero no me rechazaste. Al contrario, dijeron, este verdaderamente parece un ángel, porque tiene una palabra verdadera. Y cuando yo llegué a ti, yo no llegué pensando en qué te podía tomar o qué podía quitarte, porque yo no buscaba lo tuyo, yo buscaba que ustedes recibieran la verdad y crecieran. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces, dense cuenta, pensamos que las cosas vienen de Dios o que una persona me está hablando de parte de Dios, pero realmente lo que quieren es que yo les crea para seguirles en cierta enseñanza o cierta doctrina. Y Pablo dijo, no, yo no te busco, yo no quiero que regreses a Jesucristo para que sea una iglesia grande o para que yo me sienta muy importante como predicador, no. Los que llegaron, los judaizantes, eso buscan, la gloria. Ellos buscan controlarlos, ellos buscan que hagan las cosas, ellos buscan que se sometan a un régimen humano y entonces controlarlos. Yo no busco eso. Lo que yo busco es tu bien, que te des cuenta que necesitas regresar a lo correcto.
Necesitas regresar a la verdad, que no te esclavices. Y a veces yo me veo así con mucha gente. ¿Por qué caes otra vez en esta desobediencia? ¿Por qué caes en este pecado? Es que no puedo cambiar, no puedo. No puedes, no digas eso, sí puedes, entiende cómo recibiste a Cristo. ¿Qué es lo que te pide? Dice la palabra. Y cuando les empiezas a hacer entender que realmente eso es la mentalidad humana que te trata de decir, hasta te lo dice la gente, tú nunca vas a cambiar. Lo que Dios dice es que sí puedes cambiar y vivir en la libertad. Así como yo vine a hablarte. Y la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Y a veces la gente se molesta cuando se les dice uno la verdad, pero no es porque queremos dañar o porque la gente nos quiera dañar, es porque así como Pablo quería que regresaran al camino de la verdad, que no permitieran caer en ese abuso, en esa manipulación. ¿Me he hecho enemigo por decirte la verdad? ¿Tú crees que busco lo tuyo? Tú me recibiste como un ángel. Verso 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros. Esa gente tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y les dice el verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y esa es la misma, para mí es la misma imagen de Jesucristo. Sí, cuando ve que estamos cayendo en un error, cuando nos estamos volviendo a los legalismos humanos, limitándolo, Él clama y dice: lo que deseo para ti no es que te llames de tal forma, sino que verdaderamente vivas como un heredero, un hijo adoptado a precio de sangre, alcanzado a precio de sangre. No para que seas uno más de todos los que están por ahí, sino para que seas el hijo, el amado, que tiene propósitos por alcanzar y tiene una meta en esta tierra. Pablo estaba angustiado diciendo: yo no busco que digan, ay, somos de Pablo, somos de Apolos, somos de fulanito. Yo lo que quiero es que vivan en la libertad y no se sujeten nuevamente a la esclavitud. Amados, y ese es el clamor de Dios. Muchos hemos caído en los legalismos tratando de creer que por mi esfuerzo humano, en lugar de tirarnos a los brazos de la gracia y decir: Señor, yo no puedo, pero por tu Espíritu Santo tú me vas a ayudar a lograr alcanzar, ser un representante digno de un hijo de Dios. Pablo estaba angustiado y dice: por quienes vuelvo a vivir dolor. Y aquí hay dolores de parto, y aquí hay una metáfora. Habla alegóricamente y dice: verdaderamente para llegar a ustedes me costó. ¿Cuántas veces le han oído eso? Yo me acuerdo que nosotros oramos por nuestra familia 8 años, por mis padres. Y ahora lo cuenta como: ay, llegué al Señor y todo. Y yo por detrás digo: ay, sí, ¿verdad? Pero 8 años. Porque costó. Imagínense el que finalmente tanta oración ministró, les enseñó, les guió, y de repente digan: sí, pero ya se fueron, ya están en otra, ya están en una secta o ya están en una limitación. Entonces dice: otra vez voy a batallar para dar a luz la vida de Cristo. Les costó y otra vez van a caer en lo mismo. Por quienes vuelvo a tener dolores de parto, dijo Pablo. Imagínense el dolor para un padre espiritual. Su hijo, quien vivía en una libertad, de repente ¡fum!, cayó en un legalismo, en un no dejar al Espíritu Santo que le hablara, que le instruyera. Y por eso inmediatamente en el verso 21 menciona una alegoría, y ahí quiero que veas tú. Lo voy a leer, verso 21. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y menciona dos pactos aquí, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría, pues antes pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el
el cual da hijos para la esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la... Ok, vean, dice, ¿qué de palabras, Rocío? ¿Verdad que sí? Ahora vamos a verlo en una gráfica. Vean el apunte. La apelación aquí es que Abraham tuvo una relación, tuvo dos relaciones, y con esas dos relaciones tuvo dos hijos, ¿sí? Y te voy a mostrar lo que quiere decir esto. Abraham tuvo una relación con Agar. Al ver que no nacía, al ver que no se quedaba embarazada Sara y ya era medio viejita, entonces Sara le dice: llégate a Agar, mi sierva, para que tengas descendencia. Y sí tuvo descendencia, pero uno que fue el hijo de Sara fue el hijo de la promesa, y el otro fue hijo a través del esfuerzo humano. Velo gráficamente. Fíjate bien, aquí están los dos pactos. En el antiguo pacto, sí, era a través de la ley. ¿Estamos de acuerdo? La ley a través de Agar y la esclava. El nuevo pacto es el pacto de la gracia. ¿A través de quién? De Sara, la mujer. Es como lo está ilustrando. A través del antiguo pacto de Ismael, concebido por la carne. Ismael fue concebido por la carne. El nuevo pacto era Isaac, concebido milagrosamente, porque a los 90 años, ¿quién puede tener un hijo? El nuevo pacto representa la Jerusalén terrenal, o sea, en esclavitud, el antiguo pacto, y el nuevo pacto a la celestial en la libertad. Ismael nació como resultado de la unión carnal entre el hombre y la mujer. Ahora fíjate bien, vamos a explicar un poquito la familia, según dice. Sara entonces es la libre, Isaac la promesa. Este hijo vino milagrosamente y de acuerdo a lo prometido. Se requirió fe, ¿cierto o no? Mira, para los 90 años necesitas fe. Sara representa la Jerusalén de arriba, el verdadero plan de salvación, el verdadero cristiano que es libre, ¿sí? Y madre de todos los que creemos. ¿Por qué? Por eso dice la escritura, ahí menciona la profecía de Isaías 54, regocíjate estéril, que no daba luz. ¿Por qué? Porque a través de Sara hubo muchos más descendientes, porque son todos los que creen. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los que creemos somos entonces Isaac, hijos de la promesa. Ahora la otra familia, Agar, esta mujer que fue dada a Abraham, la esclava, ¿sí? Tuvo un hijo que se llamó Ismael, según la carne, esfuerzo, intención. Llégate a mi sierva, le dijo Sara. Este hijo vino naturalmente, se requirieron esfuerzos humanos. Voy a tener un hijo, quiero que tengas un hijo, ya soy vieja, mejor llégate a mi sierva. Agar representa el monte Sinaí, es el monte donde Dios dio la ley. Sí, porque fue un esfuerzo humano, fue a través de esfuerzo humano. Esa es la historia o la manera de cómo lo ilustra aquí Pablo. Hay dos mujeres de un hombre que tiene una promesa. Esta Agar corresponde a la Jerusalén actual, al judaísmo, a todos los hijos y seguidores. Pablo dice que están en esclavitud los que no creen y vienen sobre esa línea. Ahora, pero me encanta el verso 29, ve lo que dice. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu con mayúscula, así también ahora, ve conmigo. Había pleitos, ¿sí? La de la promesa y la de la ley. Yo soy hijo, pero yo también, pero ya estaban así. Y este que es de la promesa no puede vivir en libertad, porque este le ataca. Y claramente dice en el último verso, lo que hizo Abraham, tuvo que decirle al que es de la carne, vete, tú no puedes morar donde está la promesa. Fíjate bien en nuestra vida cómo se aplica esto. Dentro de nosotros, según aquí Gálatas, lo vamos a ver la semana que viene, hay una lucha en nuestro ser interior, entre el espíritu, el ser espiritual y la carne.
El ser espiritual dice, levántate para que ores al Señor. El ser carnal dice, hay otro ratito. No te pasa a ti, pero a mí sí. El ser espiritual dice, lee, ve las promesas de Dios. Y el ser carnal dice, ay, estoy cansado, no puedo leer. El ser espiritual dice, deseo hacer la voluntad de Dios. El ser carnal dice, no puedes, no sabes la Biblia. Tú ya eres grande, tú eres chico, tú eres alto, tú eres bajo, cualquier cosa. Dice, así como también en nosotros hay una lucha. El hijo de la promesa que Dios te ha justificado, te ha santificado, te ha dado vida nueva. Y es el que quiere y desea. Pero ahí viene, le damos lugar a la carne todavía que está presente. Y te dice, no, así no se hace. No, nunca vas a cambiar. Uy, no, ni le intentes meterte al ministerio. No, tú no puedes. No tienes tiempo. Y hay una lucha constante. Pablo pone este ejemplo para que se dieran cuenta que todos podemos vivir en esta realidad usando el ejemplo de Abraham. Abraham tenía la promesa, tenía un hijo de promesa, pero quiso hacer las cosas a su manera y tomó a Agar. Y lo único que provocó es que hubiera un pleito, una lucha entre lo que era la promesa y entre lo que sus ojos naturales y su esfuerzo quería hacer. ¿Y qué dijo? ¿Cómo debemos tratar esta situación? En el verso 30 lo dice, ¿mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la. Y si somos hijos de la libre, tenemos libertad completa. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros vivimos limitados? ¿Qué hizo Abraham? Debemos hacer nosotros, dice el apunte. Uno reconoció a Ismael, siempre se lo ponía a Isaac. Ismael era fiero, era carnal. En la historia dice eso. Ismael le hacía la vida difícil a Isaac, hasta que decía Isaac, ya déjame. Así está a veces mi ser interior. A veces le hago tanto lugar o le doy tanto lugar a lo que es del mundo, a la influencia, a lo que a veces entiendo en mi limitación, que a lo que dice Dios. Y creer por fe y tomarlo por gracia. Y por eso vivo atada en varias áreas. Por eso todavía vivo limitada. Y yo le digo, Señor, yo quiero que tu palabra me haga libre. Dice, pues echa fuera la esclava. Echa fuera esa mentira. Echa fuera esa limitación. No es por tu esfuerzo, es por mi gracia. No es a ver si tengo tiempo, es yo declaro que el tiempo lo tiene el Señor y me lo va a dar. No es si puedes o no puedes, es que quieres, porque el Señor es soberano, porque el Señor es único. Yo me pregunto y te pregunto a ti, fíjate bien, la persona que hace de la ley, de lo que puede controlar, de lo que puede hacer por su esfuerzo humano, un principio en su vida, siempre va a ser esclavo. La persona que hace la ley, un principio de su vida, siempre va a ser esclavo. Esclavo del que dirán, esclavo del no puedo, esclavo del lo voy a conseguir, esclavo del yo puedo, yo lo voy a hacer, Pero la persona que hace de la gracia un principio de su vida, vive en libertad. La persona que hace de la gracia un principio, el principio de su vida, vive en libertad. Hay veces que el Señor me dice, vamos a hacer esto. Digo, Señor, si yo me pusiera en el espejo natural y viera mi rostro, diría, ¿me estás siguiendo? Pero por cuanto no me debo ver en ese espejo natural, sino en el espejo de tu palabra. Y si tú dices que se puede, se puede. Pero yo no me voy a atar en una limitación. Ni tampoco voy a caer en mi conciencia está tranquila porque fui, porque hice, porque cumplí. Sino voy a decir, mi ser está tranquilo porque aún a pesar de todo, estoy cumpliendo con el Señor y estoy gozándome con Él. ¿Me estás siguiendo? Yo te pregunto, ¿cuál es el principio de tu vida? ¿Cuál es el principio de tu vida? ¿La ley?
¿El esfuerzo humano, tu capacidad o la gracia? Y si es la gracia, entonces vamos a ser verdaderamente libres. Porque no depende de lo que yo haga o deje de hacer, sino de lo que le deje a Él revelar en mi corazón. ¿Verdad que sí? Ahora entiendo todo esto. Les pone un ejemplo que para nosotros dices, ¿y qué tiene que ver Agar con Sara? Pero es una alegoría, es una forma alegórica de ver las cosas que ahora son una realidad de nuestra vida. Te animo, vivamos como hijos libres, sostenidos en la gracia y creyéndole al Señor en todo lo que nos dice. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana para ver el capítulo 5. Muchísimas gracias. Expande.